Buenas tardes a todas las personas de México, de Argentina, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase que hemos dado en llamar ¿Por qué te pasa lo que te pasa? La idea es que explicarte cuál es la razón por la cual estás viviendo lo que estás viviendo en este momento en tu vida. En el amor, en la salud, en tu relación con el dinero, con tu trabajo. Estoy un poco perdida con la cámara porque no sé cuál de las dos me está tomando, así que ténganme un poquito de paciencia con esto. A veces parece que no los estuviera mirando, pero es porque tengo dos cámaras y no sé cuál de las dos me está tomando en este momento. Bueno, mi gente, ¿por qué les pasa lo que les pasa? ¿Qué pregunta? Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Y hoy voy a tratar de explicarles de manera sencilla cuál es ese porqué. Van a tener que tomar nota de algunas cosas para que les pueda aclarar mejor el panorama. Una de ellas que tienen que tener en cuenta es que lo que te pasa no es en realidad lo que está pasando, sino cómo lo estás viviendo. Esto es una consideración muy importante que te va a servir para entender muchas cosas más adelante. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué estamos trabados en alguna situación y no podemos terminar de salir? O a lo mejor nos va bien en una parte de nuestra vida, pero en otra no. Y no sabemos cómo salir de ese lugar. Y estamos hace años que venimos tratando de cambiar la situación y volvemos a caer en lo mismo. Bueno, voy a tratar de explicártelo con palabras sencillas. Tenés que hacerte la idea de que nosotras somos computadoras humanas, biológicas. Por lo tanto, también funcionamos con programas preestablecidos como las computadoras que vos tenés en tu casa. ¿De dónde sale todo esto? Buena pregunta. Bueno, te voy a contar. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué estás viviendo estas situaciones dramáticas? Porque hay algo que en la PNL se llama los ciclos dramáticos, ¿sí? Te lo voy a dar con el nombre concreto. Se llama los ciclos de la tragedia. ¿De dónde nacen estos ciclos de la tragedia? ¿Sí? ¿Por qué los estamos repitiendo y repitiendo a lo largo de nuestra vida? ¿Y qué son los ciclos de la tragedia? Los ciclos de la tragedia son todas aquellas vivencias que hemos tenido que tienen que ver con abandonos, con traiciones, con injusticias, con humillaciones, ¿sí? Con todas las situaciones que nos han creado trauma. Me están dando mucho brillo el anteojo. Pero bueno, los necesito, así que los voy a tener que usar igual. Bien, como les decía, tiene que ver con todas estas vivencias que hemos tenido y que se han fijado en nuestra vida como ciclos de tragedia. Y que según Freud tenemos la compulsión por repetir estos ciclos de tragedia. Bueno, te voy a explicar cómo es esto. El tema es así, uno no vive lo que desea, ¿sí? Uno vive lo que es y vive a través de estos programas que adquirimos, ¿sí? Y vive a través de cómo se han conformado nuestro carácter y de acuerdo a eso es el resultado que vamos teniendo en nuestra vida. En las diferentes situaciones, en la salud, en el amor, en el trabajo, en el dinero. Bien, entonces, yo no vivo lo que deseo, vivo lo que soy, como soy, de acuerdo a los programas que tengo. ¿Y de dónde salen esos programas? ¿Sí? Los programas de la tragedia salen
de la infancia, salen de los primeros programas que te cargan tu papá, tu mamá, tus abuelos, sale de la epigenética, que son la información que trae genéticamente del carácter de por lo menos hasta 7 generaciones para atrás, de tus ancestros. Pero básicamente los ciclos del drama, y acá te voy a hablar de algo muy así por encima, que es la antroposofia. Los ciclos del drama se fijan en los primeros años de vida. Según la antroposofia, que fue descubierta por Rudolf Steiner, la vida, la biografía humana, se conforma en ciclos de 7 años. Y nosotros en esos ciclos de 7 años nos vamos a interesar en los 3 primeros. De los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. ¿Por qué? Porque estos ciclos de 7 años son lo que se van a repetir a lo largo de toda la vida. Y las cosas que no hemos resuelto y no hemos sanado en estos 3 septienios, de los 0 a los 21, las vamos a seguir repitiendo durante el resto de nuestra vida. O sea, el primer septienio, del 1 a los 7, se vuelve a repetir de los 21 a los 28. El segundo, que es de 7 a 14, se vuelve a repetir de 28 a 35. Y el tercero, que es de 14 a 21, se vuelve a repetir de 35 a 42. Y vuelve otra vez, a partir de los 42, vuelve otra vez a repetirse el primer septienio. Las cosas que nos pasaron en ese septienio. Y cómo vivimos, acuérdense lo que les dije al principio, no es lo que pasa, es cómo vivimos lo que pasa de acuerdo a cómo se conformó el carácter que se formó en este primer septienio, de acuerdo a estas vivencias trágicas que tuvimos, que ya te voy a explicar cuáles son, y vivimos de acuerdo a eso. Entonces, de acuerdo a esos patrones, a esos programas cargados en ese momento, es como vamos desarrollando nuestra vida. Entonces, esta es una breve explicación de por qué te pasa lo que te pasa, porque estás repitiendo estos ciclos de tragedia que se originaron en estos 3 primeros septienios. Lo que no está sanado se repite. La buena noticia es que sí se puede sanar y que sanándolo sí se puede corregir estos errores de programación que están haciéndote la vida pesada, difícil y la estás viviendo desde un punto de vista trágico. ¿Tiene solución? Se sana y hoy te voy a explicar cómo lo puedes ir sanando. En principio, bueno, te voy a explicar qué pasa en estos, cómo se forman estos ciclos de tragedia en el primer septienio de vida. De los 0, o sea, desde el momento de la concepción, de que estás en la panza de tu mamá, hasta los 7 años es el primer septienio y es donde se producen, ¿sí?, lo que se llaman las 5 heridas emocionales de la infancia, que todos las tenemos. Podemos tener una, podemos tener 2, podemos tener las 5, ¿sí?, pero siempre alguna de estas las vas a tener, y de acuerdo a estas heridas es cómo se va formando tu carácter. Te voy a dar ejemplos para que te sea más fácil de entender y para que puedas conectar. Si vos ves que te resuena algo de lo que yo te estoy hablando, es que estás teniendo alguna de estas heridas emocionales. Bueno, te voy a nombrar cuáles son primero. Las 5 heridas emocionales de la infancia son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Que no es a lo mejor lo que vos te pensás que es. ¿Sí? A veces sí, a veces no. Pero te voy a explicar cada una de ellas para que vayas pudiendo identificar de dónde viene lo que te está pasando. Cuando hay heridas, ¿sí?, alguna de estas 5 heridas, o las 5,
hay algunas señales que te indican que están. Por ejemplo, si estás viviendo estos ciclos de tragedia, ¿sí?, que te acabo de mencionar recién, donde no podés salir de determinada situación, las señales más claras de que tenés este tipo de heridas son las siguientes. Las voy a leer. Si estás pasando por un ciclo de tragedia, vas a estar viviendo en codependencia, puedes estar viviendo agresividad, ejerciendo agresividad o recibiendo agresividad. Dentro de las características de carácter podés estar siendo desconfiado, muy desconfiado. O sea, la desconfianza es una de las señales de que estás en estos ciclos de tragedia y que tenés estas heridas. La baja autoestima también, las disfunciones sexuales, ¿sí?, porque eso también corresponden a determinadas heridas, las adicciones y, bueno, como te comentaba recién, todo esto es lo que está formando tu carácter. Entonces, cuando tenemos este tipo de herida, como por ejemplo el abandono, la herida aumenta cada vez que abandonamos algo que queríamos con mucho interés. Entonces esa herida se agiganta. Por ejemplo, yo estaba esperando tener un rato libre que entre mi trabajo y mi vida, mi vida de relación tuviera una hora para ir al gimnasio. Y el día que consigo armar todo para poder ir a disfrutar de esa hora que quería hacer en el gimnasio, no voy. Me invento algo y no voy. Esa es una herida de abandono. Y, por ejemplo, herida de abandono, como te decía, se generan desde la concepción hasta los 7 años, las primeras. ¿Por qué se generan? Porque el cerebro de un niño trabaja en una frecuencia que, aunque vos lo veas despierto y caminando y haciendo todo, está en frecuencia hipnótica. Todo lo que vos le digas, todo lo que le cuentes, va directamente a su inconsciente y se graba. Entonces, como estamos trabajando en frecuencia de hipnosis, todo lo que nos pasa queda grabado en cada una de las células del cuerpo, no solamente en las del cerebro. Heridas de abandono en un niño pueden ser muchas, pueden ser reales o pueden ser supuestas. ¿Por qué? Pueden ser reales, como por ejemplo que se le haya muerto su mamá, que se le haya muerto su papá. ¿Sí? Eso se vive como un abandono. Es real porque la persona no está más. Pero también una herida de abandono se genera cuando, por ejemplo, su papá tiene que trabajar mucho y no lo ve durante todo el día. Y su mamá tiene que trabajar mucho y no lo ve durante todo el día. Entonces está con una tercera persona al cuidado. Ahí se genera una herida de abandono, por ejemplo. Por eso le decía que puede ser real o no. Por ejemplo, hay otra herida de abandono que se ha visto, que es cuando la mamá o el papá sí están al cuidado del niño, pero no le prestan atención. Es como si estuvieran ausentes. Están en su mundo y el niño está en algún lugar de la casa y no se lo registra. Eso es una herida de abandono también. Si algo de lo que te digo te resuena, es porque tenés alguna. Esta es una de las más frecuentes, las de abandono. Porque son muy fáciles de hacer. ¿Sí? Basta con que no, o sea, hayas tenido que salir a trabajar para mantener a tu familia y no poder estar presente en la vida del niño, porque cuando te vas está durmiendo y cuando venís también está durmiendo, pues ya se pasó todo el día. Eso genera este tipo de heridas. Bien, entonces,
La herida de abandono se aumenta cada vez que abandonamos algo que deseábamos con mucho interés. Te voy a hablar de la segunda herida, que es la humillación. ¿Sí? La herida de humillación se aumenta cuando te rebajas o te comparás con otros. Y cuando recibiste algún tipo de humillación durante la infancia. ¿Sí? Por ejemplo, yo te pongo ejemplos de cosas que he visto. Una vez tuve el caso de una persona que cuando era pequeña estaba actuando en una fiesta de su colegio, en el escenario, y tendría 6, 7 años, pedía por ir al baño porque quería hacer pis y no se le permitió. Entonces se hizo pis en el escenario. Y eso lo vivió como una herida terrible de humillación. Entonces así de sencillo es hacer una herida de humillación. Vivirlo como una humillación. O sea, al haber quedado expuesta en el escenario en esa situación. Y bueno, después heridas de humillación, bueno, hay muchas. Hay muchas. Pero te pongo este ejemplo como para que te des cuenta de lo que puede ser. O hay también muchos casos de niños que se hacían pis en la cama y sus papás no entendían eso, entonces los castigaban o los exponían y eso causaba esas heridas, por ejemplo. Y como te decía, la herida de humillación se aumenta cuando te rebajas, te sentís menos que el otro, ¿sí? Y te comparás con el otro y siempre estás por debajo. Las personas que tienen herida de humillación tienen una autoestima muy baja. Eso es una característica de carácter, lo que te comentaba antes, de que estas heridas van formando el carácter de las personas. Bien, la tercera herida es el rechazo, que es una herida que se alimenta cada vez que te consideras que no servís para nada. También, acá tenés un tema con la autoestima. Y esto tiene que ver con los rechazos que hayas recibido en la infancia. Por ejemplo, te voy a contar otro caso en el cual una persona encontró que había sido rechazado por su mamá, porque no quería ese embarazo y sin embargo lo tuvo. Entonces, en algún momento cuando era chico, le hizo sentir que él no había sido deseado, lo cual causó una herida de rechazo muy grande y muy importante porque era su mamá. Por mucho que lo cuidó durante la infancia, pero la herida se hizo. Así que tuvimos que trabajar con eso para que pudiera construir mejor su vida y no seguir funcionando desde esa herida de rechazo. Bien, la otra herida es la injusticia. Cuando sufriste injusticia, cuando eras chico, cuando sufriste abuso, ¿sí? Puede haber sido físico o emocional, ¿sí? Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más graves, desde haber tenido algún abuso sexual, por ejemplo, tocamientos, o si te pegaban, por ejemplo, para corregirte te pegaban con el cinto, te pegaban con la chancleta, te pegaban con un palo, pero te pegaban en serio, palizas duras, ¿sí? Eso es una herida de abuso y de injusticia, porque jamás se debe tratar así a una criatura que está en construcción. Así que si algo de esto te resuena, ¿sí? Anda anotando cuál es la herida que tenés. Lo interesante de esto es que puedas reconocer las heridas que tenés para poder después, como yo te digo, ir sanándolas. ¿Cómo se alimenta la herida de injusticia y de abuso?
siendo excesivamente exigente contigo mismo. Por ejemplo, son esas personas que están trabajando y por cumplir su trabajo se quedan horas y horas después de su turno, no comen, pasan el almuerzo de largo o la cena o lo que sea, o una reunión familiar o lo que sea, porque se exigen demasiado con su trabajo, o al revés, o la persona que está en la casa a cargo de la familia y de los chicos deja de, o sea, es tan exigente en su trabajo hacia el dar a los demás que se descuida y descuida su salud, descuida su imagen, ¿sí? O sea, es el ser excesivamente exigente con uno, ¿sí? En función a lo que uno está haciendo. Y la manera de agigantar esta herida es precisamente esa, ¿sí? Seguir siendo exigente al punto de dañar tu salud por cumplir con las exigencias. Y la última herida es la traición. Y esta herida se alimenta mintiéndote a ti mismo y no cumpliendo con tus compromisos. Y la herida de traición es, bueno, obviamente cuando te sentís traicionado por algo. Y a veces no son cosas grandes. O sea, tenés que ponerte en la cabeza de un niño de entre 0 y 7 años. A veces no es eso, a veces no hay una traición grande, que te han dicho algo y no lo han cumplido. O sea, te han traicionado con algo a nivel gigantesco. No, a veces es que te prometieron algo, por ahí iba a venir Papá Noel para la Navidad y te habían dicho que habías pedido una bicicleta y no vino. Y te trajeron un cuentito, por ejemplo. O tu papá te había prometido que te iba a llevar a determinado lugar para tu cumpleaños y no te llevó. O tu mamá te prometió que al otro día te iba a comprar algo que te gustaba mucho comer y no te lo compró. Entonces estás aprendiendo qué es la mentira, ¿sí? Y de la manera de agigantar esa herida es la de mentirte a ti mismo. Mentirte a ti mismo y no cumplir con tus compromisos. Esa es la forma en la que se manifiesta. Bueno, espero que así a grandes rasgos puedas haber identificado, haber tomado nota, haber identificado qué de todo lo que te hablé te resonó. Todas las preguntas que quieras hacerme me las podés mandar al WhatsApp al más 54 911 6768 0786 por WhatsApp o por cualquiera de mis redes, por Instagram, por Facebook, por TikTok. Bueno, TikTok mucho no lo estoy contestando, pero sí por Instagram o por Facebook me podés enviar o directamente por WhatsApp las consultas que quieras hacer con respecto a lo que estamos hablando. Y sí te voy a decir algo que te va a servir de mucho y vas a entender mucho a los que tengan problemas económicos, ¿sí? Los que por ahí vienen de problemas de quiebras de negocios o pérdidas de trabajo. ¿Qué es lo que te impacta en el bolsillo? Te voy a explicar. Cuando hay una herida de humillación que hace que te rebajes y te sientas menos, eso genera vergüenza. Y la vergüenza es una emoción que es lo que más genera carencia económica. Cuanto más vergonzoso sos, más te pega en el bolsillo. Otra de las cosas que pegan directamente en el bolsillo es que el inconsciente no te permite obrar mal. Cuando vos obras mal, prometiendo algo y no cumplís, por ejemplo, porque tenés otra herida, lo que pasa es que te lo cobra directamente al bolsillo. Entonces, cuando vos estás teniendo problemas económicos, tenés que ver esto. Si estás actuando desde la vergüenza, porque es una emoción que tiene un nivel vibracional muy bajo, por eso trae la carencia económica.
si prometiste algo y no lo cumpliste, te está pasando tu inconsciente la factura por no haber cumplido, que a veces no son cosas grandes. A lo mejor pediste un libro o te comprometiste a ir a ver una persona que estaba enferma y después se te cruzó algo, no lo hiciste y no avisaste, pero a tu inconsciente no se le pasa y eso te queda grabado como una deuda emocional y ¡pah!, te impacta directo en el bolsillo. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir que amén de todo esto que yo te comenté, que está funcionando desde estos programas que se grabaron, ¿sí?, de estos ciclos de tragedia que se grabaron en la infancia, que conformaron tu carácter, ¿sí? También traemos por epigenética, ¿sí?, como te decía al principio, la emocionalidad de hasta 7 generaciones para atrás. Por eso a veces vos ves familias que el papá tiene el mismo carácter que el abuelo y el abuelo tiene el mismo carácter que el bisabuelo. Y lo ves al nieto chiquitito, chiquitito y ya salió con el mismo carácter del papá, del abuelo y del bisabuelo. ¿Qué pasa? Pasa que esas heridas que recibieron ellos en su propia infancia las están pasando como programas a las nuevas generaciones por epigenética. Entonces también tenés que ver que recibiste esta herencia, ¿sí?, que también está conformando tu carácter, de heridas que en realidad venían de más atrás. Y hay algo también que te quiero aclarar, que es qué pasa en los casos en los que los familiares ya fallecieron. En caso que sos una persona grande y tú tenés una de estas heridas ocasionadas por tu papá o por tu mamá y ya no están. El inconsciente, cuando muere alguno de nuestros progenitores, alguno de la gente de nuestro clan, tiene una manera de honrarlos que es repetir lo que esa persona hacía o era. Entonces, si tenía mal genio y yo no, por honrar a mi papá, honrar a mi mamá, puedo generar un mal genio, por ejemplo. Es un ejemplo, como eso hay muchas cosas. Viste que cuando uno ya alcanza una edad avanzada, ponerle después de los 50 para arriba, decir, qué parecido a la madre que es, o qué parecido al padre que es, en cómo habla, en cómo hace, mira cómo cocina igual que su mamá, o limpia el auto de la misma manera que su papá. Bueno, eso se llama lealtad familiar. Y es un programa absolutamente inconsciente que se puede revertir. Así como te doy las malas noticias, también te doy las buenas. Todo se puede mejorar, todo se puede revertir, todo se puede cambiar, porque el cambio nace desde uno mismo. Y lo más importante es que cuando vos haces ese cambio, ¿sí?, tenés las herramientas para hacer ese cambio, ¿sí?, y haces ese cambio, no solamente sanas vos, sino sana toda tu línea de sangre para adelante, 3 generaciones para adelante, y también se sana para atrás. O sea que si vos estás haciendo esta sanación de tus propias heridas, ¿sí?, y a la vez van a sanar tu mamá, tu papá, tu abuela, tu bisabuela, ¿sí?, y si están en vida todavía, lo vas a poder comprobar, vas a ver cómo cambian las relaciones. Cuando uno empieza a sanar todas estas situaciones, cómo cambia la situación dentro de los ambientes familiares. Influye muchísimo. Y como son programas, los programas se pueden cambiar y se pueden desactivar. Y si me estás escuchando es porque tu línea de sangre te eligió para que precisamente hagas ese cambio por los que van a venir y por los que ya se fueron. Bueno, ¿qué más te puedo contar? A ver, para que puedas determinar si tenés alguna de estas heridas.
Lo que sí tenés que tener muy en claro, ¿sí?, es que no tenés nada, no hay nada de malo en tu persona como adulto, ¿sí? Si estás repitiendo estos ciclos trágicos, no es imposible cambiarlos. Se pueden cambiar y se pueden revertir, como te decía hace un rato. Pero lo que sí es importante, ¿sí?, es que no sería posible cambiarlos si no aceptás que los tenés. Primero hay que reconocerlos, aceptar que los tenés y después los podés cambiar. Te voy a dar algo sencillo para que lo puedas hacer y puedas ir sanando todo esto. Una vez que reconoces estas heridas y una vez que reconoces estos ciclos trágicos, ¿cómo son los ciclos trágicos? Pues vamos a hacer alguna cosa muy puntual. Por ejemplo, a los 7, 8 años, ¿sí? 7, ponele, 7, 6, 7, falleció tu abuelo. Y eso te causó una tristeza enorme, porque eras muy cercano, porque la querías mucho, y te produjo mucha tristeza. Bueno, cuando vuelvas a repetir ese ciclo, que va a ser entre los 21 y los 28, revisá si no tuviste algún ciclo de gran tristeza por alguna pérdida, que no tiene que ser en este caso la pérdida de una persona, pero a lo mejor tuviste la pérdida de algo, a lo mejor se fue algún amigo muy entrañable y muy querido, se fue a vivir a otro país y no lo viste más, ¿sí? O desapareció abruptamente alguien de tu vida y eso te causó una tristeza tremenda. Bueno, tiene que ver con esa primera herida, ¿sí?, que se produjo cuando falleció este familiar y te dejó la tristeza. Y después, si tenés más edad, podés revisar el ciclo de los 42 a los 49. Te vas a encontrar que vas a tener alguna situación de tristeza similar. Porque cuando no se sanan, esas emociones se vuelven a repetir de otra manera en los mismos ciclos. Y ahora, bueno, ya te di todas las malas noticias, así que ahora te doy las buenas, que ya sabes que lo podés cambiar, que ya sabes que no sos vos, que no hay nada de malo en tu persona, ¿sí? Que los caracteres se cambian, se fortalecen, ¿sí? Las condiciones, estos programas se pueden volver a modificar y vamos a hacer algo para que sea la sanación de esto. Entonces, si querés hacerlo ahora, lo puedes hacer ahora. Si no, lo puedes hacer después, cuando quieras, en el momento que lo decidas. Te voy a pedir que escribas una carta a ese niñito que fuiste, que es el que recibió estas heridas. Vos ya sabés cuáles son, ya de acuerdo a todo lo que hablamos recién, algunas reconociste. Entonces, en base a esas situaciones que reconociste, en base a esas heridas que reconoces que tenés y que viviste de esta manera trágica, le vas a escribir una carta desde el adulto que sos, diciéndole que ya creciste, que lo vas a buscar para acompañarlo, que ya no tiene por qué sentirse de esa manera. Yo te voy a dejar una, si me la pedís por WhatsApp, voy a ver dónde la puedo colgar. La voy a colgar en mi página de Facebook. Te voy a dejar una carta base, una carta modelo al niño interior, ¿sí?, para que tengas una idea de cómo hacerla mejor, que te quede una guía. Pero básicamente es eso, es escribirle, reconocer lo que pasó, reconocer que ya sos un adulto y que lo podés incorporar sanándolo. Y una vez que tengas esa carta, te vas a imaginar, vas a buscar un momento tranquilo, te vas a imaginar
que tenés enfrente a este niño que fuiste, y una vez que la leas, lo vas a integrar, lo vas a abrazar y lo vas a integrar a tu corazón. Lo vas a llevar a tu corazón. Y esa es una de las mejores sanaciones que puedes hacer. Voy a tratar de dejarte alguna guía para, si lo necesitas, para dirigir el trabajo. A lo mejor te sentís más cómodo si te dirige alguien. Yo creo que hoy fue demasiada información junta, entonces por ahí no vas a poder ponerte en este preciso momento así apurado a hacerlo. Es un trabajo que hay que hacer muy tranquilo porque se mueve mucha energía. Con esta carta se van sanando todas estas situaciones. Y siempre estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas alguna terapia individual, no tenés más que comunicarte conmigo y te voy a ayudar. Como yo soy facilitador de procesos de cambio y facilitador de reprogramación de memoria celular. Desde alguna de estas técnicas te voy a ayudar a sanar todo lo que te está pasando, si no lo puedes hacer por tus propios medios. Y también te quiero invitar al taller que vamos a dar el día domingo 14 a las 11 horas de México, 11 de México, y 2 de la tarde hora de Argentina, donde vamos a trabajar para construir el mejor 2024. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar estas heridas en forma directa ya. Esto que yo te estoy contando ahora, vamos a aplicar algunos protocolos para trabajarlas. Vamos a determinar qué es lo que querés que se cumpla, ¿sí? En la salud, en el dinero, en lo afectivo, durante el 2024. Y vamos a hacer la carga en tu memoria celular, porque cuando uno lo carga en la memoria celular, el inconsciente se encarga que el afuera, ¿sí?, te suministre todo lo que vos necesitas para llegar a donde querés llegar. Así que te espero el domingo 14 a las 11 horas de México, 14 horas de Argentina, para que ahí sí vamos a trabajar, va a ser plenamente de trabajo el tallercito. Y va a ser como ha sido el anterior a colaboración voluntaria, porque quiero que este año realmente puedan cumplir con lo que necesitan en sus vidas, sea en el área que sea, afectivo, económico, ¿sí?, en el área de salud, en lo que sea. Todo se puede modificar, todo se puede cambiar, se pueden cambiar los programas y desde ahí cómo funcionamos como personas. Y podemos cambiar, hacer un cambio de 180 grados en lo que es nuestra vida y en lo que nos pasa. Empezar a vivir lo que deseamos y no lo que somos desde nuestras heridas. Así que bueno, les dejo un cariño muy grande y en mi página de Facebook, Caminos de Luz AC, me pueden encontrar y les voy a dejar ahí la carta modelo que les prometí. Los espero a todos los que gusten asistir este domingo 14, como les dije, a las 11 horas de México, 14 de Argentina. Adiós.